¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue el periodo presidencial que se extiende desde 1948 hasta 1956 y en este periodo el Perú vuelve a ser gobernado por un representante de las Fuerzas Armadas. En esta clase conoceremos el periodo conocido como el Ochenio de Odría y como lo decíamos, este periodo se va a desarrollar durante un periodo de 8 años, desde 1948 hasta 1956 y se caracteriza porque nuestro país vuelve a ser gobernado por un representante de las Fuerzas Armadas y esto como consecuencia del golpe de Estado en contra del gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Comencemos recordando los principales antecedentes a este periodo. Primero, Odría llega al poder gracias al golpe de Estado del presidente José Luis Bustamante y Rivero. ¿Por qué ocurre el golpe de Estado? Recuerda que Bustamante y Rivero gobernó desde 1945 hasta 1948 y estos 3 años de gobierno se van a caracterizar principalmente por el enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Bustamante y Rivero llegó a ser presidente gracias al apoyo que recibió del Partido Aprista y del Partido Comunista, pero cuando llega a ser presidente, los apristas van a tener mayoría parlamentaria, es decir, el Congreso estaba dirigido por los apristas, los cuales se van a oponer a la reforma que intentaba aplicar el presidente Bustamante y Rivero. Ante la negativa del Congreso, el presidente Bustamante y Rivero comenzó a gobernar de manera dirigente, sin embargo, el Congreso se oponía a todas las acciones que el presidente va a realizar. Tanto así que en 1947 los parlamentarios no van a presentarse a juramentar. En 1947 se dio un receso parlamentario y el presidente Bustamante y Rivero gobernó sin parlamento, gobernó sin Congreso. Esto precipitó el golpe de Estado de Manuel Odría en contra de Bustamante y Rivero. De lo más importante del gobierno de Bustamante y Rivero, dos características. La primera, que los presidentes comenzaron a juramentar el cargo presidencial los 28 de julio y también la promulgación de la ley de las 200 millas del mar peruano. Esta ley que le permitía al Perú tener soberanía sobre su zócalo marino y el golpe de Estado en contra de Bustamante y Rivero dirigido por Manuel Odría tiene su inicio en la Revolución Restauradora de Arequipa, ¿no? El golpe de Estado de 1948 ocurrió un 19 de octubre y esto va a ser pues lo que ocurrió como consecuencia del gobierno que estaba llevando hasta ese momento José Luis Bustamante y Rivero, y inclusive Odría lo va a acusar de ser muy débil ante los apristas, ¿no? Sin embargo, cae el golpe de Estado, sale el Bustamante y Rivero del gobierno y el Perú vuelve a empezar un gobierno dirigido por un representante de las Fuerzas Armadas, Ochenio de Odría, periodo que se desarrolla por un periodo de 8 años, así como existe el oncenio de Leguía, un gobierno de 11 años dirigido por Augusto B. Leguía, pues también en la historia peruana existe lo que fue el Ochenio de Odría, un periodo de 8 años dirigido por el presidente Manuel Odría. Y este gobierno de Manuel Odría se va a caracterizar porque se desarrolla en un clima de franca dictadura. Este gobierno del presidente Odría fue un gobierno altamente dictatorial que inclusive se desarrolla sin parlamento. Este gobierno de Manuel Odría va a gobernar sin Congreso, vulneró los derechos individuales y además se hace bastante conocido y útil este vehículo conocido como el Rochabús, que se bautiza así porque en ese momento el ministro del Interior era Temístocles Rocha, este Rochabús que era un rompemanifestaciones. En ese momento los apristas y el Partido Comunista Peruano se oponían de manera directa al gobierno del presidente Manuel Odría, quien va a dirigir la Junta de Gobierno de 1948. Recuerda, cuando se hace el golpe de Estado en contra de
Manuel de Bustamante y Rivero hay un golpe de Estado y toma el poder una junta de gobierno militar. Esta junta de gobierno militar estaba presidida por Manuel Odría. En este periodo se comienza una persecución en contra de los apristas. Recuerda que Odría acusa a Bustamante y Rivero de ser muy débil, que sus acciones eran muy débiles, muy endebles ante la postura aprista, ¿no? Por eso es que se inicia una persecución ante los apristas y en contra del Partido Comunista Peruano. Y en 1950, esto es muy importante, en 1950 se convocan a elecciones. Manuel Odría era presidente de la Junta de Gobierno que hizo el golpe de Estado, por lo tanto no podía postular en las elecciones de 1950, por eso es que Odría renuncia a esta Junta de Gobierno. A esto se le conoce como la bajada al llano. ¿Por qué se le llama así? Porque para poder postular, para ser habilitado, para poder postular en 1950, Manuel Odría tuvo que renunciar a la presidencia de la Junta de Gobierno. Esto ya hizo que se gane la antipatía de un sector de la población y también de un sector de las Fuerzas Armadas. Su único contendor en 1950 va a ser Ernesto Montañez, quien va a ser expulsado del país. ¿Por qué lo va a expulsar? Porque lo va a acusar de haber participado de manifestaciones conjuntamente con militantes apristas. En 1950 ocurre la bajada al llano. ¿Qué fue la bajada al llano? Manuel Odría renuncia a la presidencia de la Junta de Gobierno transitoria para poder postular en las elecciones de 1950. Esto pues va a ser una especie de trampa fiscal para que pueda postular en 1950, va a postular y su único contendor en ese momento era Ernesto Montañez y a él lo van a expulsar del Perú. ¿Por qué lo van a expulsar? Lo van a acusar de haber participado de protestas conjuntamente con militantes apristas. De esta manera, en 1950, Odría se presentó como candidato único y obviamente pues va a ganar las elecciones empezando así, alargando así su periodo desde que había empezado en 1948 hasta 1956, ¿ok? Esto fue la famosa bajada al llano del presidente Manuel Odría. En 1950, ya durante el gobierno del presidente Odría, se establece la pena de destierro y la pena de cárcel, siendo los apristas y los representantes del Partido Comunista Peruano los más afectados. Obviamente, lo que buscaba Odría pues era de eliminar de la política peruana al partido aprista peruano, y Víctor Raúl, el líder más importante del APRA, se va a refugiar en la Embajada de Colombia desde el 3 de enero de 1949 hasta el 5 de abril de 1954. Prácticamente van a ser 5 años que Víctor Raúl pidió asilo en la Embajada de Colombia, y cuando sale de la embajada se va a ir a Panamá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscaba Odría pues era encarcelarlo y de esa manera terminar con el APRA. Cuando se aprueba la ley esta ley que establecía la pena de destierro y cárcel, los más perjudicados van a ser los apristas y los representantes del Partido Comunista Peruano. Inclusive también aprobó la ley de seguridad interna, anulando las garantías personales. Es decir, en ese momento el gobierno, que era un gobierno militar, estaba tomando el control de todo el poder estatal. Y además él es elegido presidente en 1950 en elecciones manipuladas. La bajada al llano y la expulsión de su único contendor pues hizo que el pueblo tenga un rechazo muy marcado al gobierno del presidente Manuel Odría. Y vamos a hablar ahora de lo que fue el aspecto económico. El aspecto económico del presidente Manuel Odría se va a caracterizar porque se recuperó de alguna manera la economía, porque aumentan las exportaciones. En el Perú comenzaron a aumentar las exportaciones, y esto como consecuencia de la guerra de las Coreas. Recuerda que la guerra de las Coreas se
inicia de 1949 hasta 1952 y como consecuencia de la guerra entre las Coreas comienza el aumento de las exportaciones. El Perú va a vivir en ese momento un pequeño incremento económico, se aumenta la exportación de algodón, de azúcar, de metales y de lana. De alguna manera esto va a favorecer a un sector de la población. Además se promulgó el Código de Minería y se desarrolla la empresa minera, tanto las nacionales y también las extranjeras. De esta manera es que la economía nacional se vio favorecida por un acontecimiento externo. Se incrementan las exportaciones como consecuencia de la guerra entre las Coreas de entre 1949 y 1952 y se promulga el Código de Minería tanto para las empresas nacionales y para las empresas extranjeras. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.